Si pensamos en cómo era la ciencia a principios del siglo XIX, es casi como si fueran mundos distintos, ¿no? Totalmente distintos, sí. Por un lado tenías la electricidad, que era poco más que una curiosidad de salón, eso de generar chispas. Por otro, el magnetismo, que bueno, servía para las brújulas y poco más. Y luego, en un universo completamente aparte, estaba la óptica. Claro, el estudio de la luz, los telescopios, no tenían nada que ver entre sí. Parecía que no. Nadie se imaginaba que frotar una barra de ámbar tuviera relación con la aguja de una brújula. Y mucho menos con el color del cielo o con la luz en general. Eran, fuerzas de la naturaleza que se estudiaban por separado. Y de repente aparece un físico escocés, James Clerk Maxwell, que, armado básicamente con papel y pluma, demuestra que todo eso no solo estaba relacionado, ¿No? sino que eran en realidad manifestaciones de una única fuerza, caras de la misma moneda. Es que su trabajo fue tan revolucionario que el físico Richard Feynman, que no era precisamente de regalar elogios, ¿sabes?, No para nada. pues llegó a decir algo que es increíble. Dijo que si mirásemos atrás dentro de 10.000 años, el hecho más significativo del siglo XIX no sería la Guerra Civil Americana. ¿Ah, no? ¿Y cuál sería? Sería el descubrimiento de Maxwell de las leyes del electromagnetismo. Así de claro. Es una afirmación potentísima, desde luego. Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a sumergirnos en las fuentes que describen esa gran síntesis de Maxwell. El objetivo es entender cómo este hombre consiguió unir todas las pistas. Y sobre todo, vamos a intentar desmitificar sus famosas 4 ecuaciones para ver qué nos cuentan de verdad sobre el universo. ¿Suena bien? Antes de Maxwell, como decíamos, el puzzle estaba, completamente desarmado. Sí. Pero ya había gente encontrando piezas que no encajaban. Científicos como Ørsted, Ampère. Ellos ya veían que una corriente eléctrica podía mover la aguja de una brújula. Claro, había pistas. Pero la figura clave, el que tuvo la intuición fundamental, fue Michael Faraday. Absolutamente. Faraday. Es que Faraday era un experimentalista brillante, casi con una intuición sobrenatural, ¿sabes? La física de su época, la de Newton, hablaba de acciones a distancia. O sea, que el Sol atrae a la Tierra a través del vacío, sin que haya nada en medio. Exacto. Y a Faraday eso le sonaba a magia. No le cuadraba. Él se imaginaba el espacio lleno de algo invisible. Campos y líneas de fuerza, creo que los llamaba. Justo. Él veía cómo un imán tejía una especie de red de influencia a su alrededor. Podía visualizarlo. Pero ahí estaba el problema, ¿no? Que lo visualizaba, pero no lo podía formalizar. Ese era el gran problema. Faraday era un genio en el laboratorio, pero las matemáticas no eran lo suyo. Le faltaba el lenguaje. Le faltaba el lenguaje, exactamente. Hacía falta alguien que pudiera traducir esa intuición tan visual, casi poética de Faraday a un marco matemático, uno que fuera sólido, riguroso. Y ese alguien fue Maxwell. Y ese traductor fue James Clerk Maxwell. Vale, pues entremos ahí. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las 4 ecuaciones de Maxwell. Que, por cierto, originalmente eran 20 ecuaciones, mucho más complicadas. Sí, fue Oliver Heaviside quien las simplificó a las 4 que conocemos. Pueden intimidar un poco, pero la idea que hay detrás de cada una es sorprendentemente elegante. A ver, ¿por dónde empezamos a poner orden en todo esto? Pues Maxwell empezó por lo más básico, las fuentes. La primera ecuación, la ley de Gauss para el campo eléctrico, responde a una pregunta muy simple. ¿De dónde nace el campo eléctrico? ¿Vale? Y la respuesta es, de las cargas eléctricas. A ver si lo pillo con una analogía. Es como si las cargas positivas fueran grifos de los que salen las líneas de campo, ¿Esa es la idea? y las negativas serían como desagües donde terminan esas líneas. Es una analogía perfecta. La ecuación, en el fondo, lo que hace es cuantificar ese flujo. El concepto matemático clave es la divergencia. Si la divergencia en un punto es positiva, ahí hay un grifo, una carga positiva. Si es negativa, un desagüe. Y si es cero, ni lo uno ni lo otro, no hay carga. Es así de directo. De acuerdo. Si la primera nos dice de dónde sale el campo eléctrico, la pregunta que sigue es, ¿y el magnético? ¿Tiene también sus propios grifos y desagües? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, que nos la da la segunda ecuación, la ley de Gauss para el campo magnético, es un no rotundo. Un no. Un no. Matemáticamente, la ecuación es muy simple. Dice que la divergencia del campo magnético es siempre cero. En todas partes. Espera.
Si es siempre cero, ¿eso significa que no hay ni grifos ni desagües? Exacto. No hay fuentes ni sumideros. Y si no hay principio ni fin, las líneas no tienen más remedio que ser bucles cerrados, ¿no? Justamente. Siempre vuelven a donde empezaron. Y esto tiene una consecuencia brutal. A ver. Que no existen las cargas magnéticas aisladas, lo que llamamos monopolos magnéticos. Ah, claro. Por eso si partes un imán por la mitad, No consigues un polo norte suelto y un polo sur suelto. Imposible. lo que tienes son dos imanes más pequeños, cada uno con su norte y su sur. Exacto. La naturaleza, a un nivel fundamental, lo prohíbe. No puedes tener un norte solitario. Es una regla de simetría increíble. Vale, hasta ahora todo es como muy estático. Cargas que crean campos. Pero el universo se mueve. ¿Qué pasa cuando las cosas cambian con el tiempo? Aquí es donde empieza la danza de verdad. La tercera ecuación, la ley de Faraday-Henry, es la que mete el tiempo en la historia y conecta los dos mundos. Vale. Nos dice que un campo magnético que cambia con el tiempo crea un campo eléctrico. Ojo, no necesitas cargas, solo un campo magnético que varíe. Solo eso. Y esto no es teoría. Esto es el motor de nuestro mundo, literalmente. Totalmente. Si muevo un imán cerca de un cable, el campo magnético varía y eso induce una corriente eléctrica. Así funcionan los generadores que nos dan luz en casa. Así es. El movimiento y el magnetismo crean electricidad. La ecuación lo describe como un campo eléctrico que se riza sobre sí mismo, que forma remolinos. Un rotacional, creo que es el término. Sí, el concepto matemático es el rotacional. Un campo magnético cambiante genera un remolino en el campo eléctrico. Es la gran pista que Faraday le dejó a Maxwell. Bien, bien. Entonces tenemos la conexión en una dirección. Magnético variable crea eléctrico. Para que la historia fuera bonita y simétrica, lo lógico sería que funcionara también al revés, ¿no? Claro. Que un campo eléctrico variable crease uno magnético. Eso es exactamente lo que la simetría pediría. Y bueno, ya existía una ley, la ley de Ampère, que decía que una corriente eléctrica, o sea, cargas moviéndose, crea un campo magnético. El principio de los electroimanes. Eso es. Pero aquí, y esto es la genialidad de Maxwell, se dio cuenta de que a esa ley le faltaba una pieza, que estaba incompleta. Incompleta. ¿Cómo que incompleta? Fallaba. Funcionaba casi siempre, pero fallaba en situaciones muy concretas. Violaba un principio sagrado que es la conservación de la carga. A ver, explícame eso. Piensa en un condensador. Dos placas de metal separadas por un espacio vacío, mientras se está cargando. Vale. Llega una corriente por un cable a una placa y sale otra corriente de la otra placa. La ley de Ampère funcionaba en los cables, pero en el espacio vacío entre las placas. Ahí no hay cargas moviéndose. La corriente se interrumpe. Claro. Según la ley original, el campo magnético debería desaparecer ahí en medio. Se rompía la continuidad. Y eso no tenía ningún sentido. Era el eslabón perdido. ¿Y qué hizo Maxwell? Pues hizo algo que es pura audacia intelectual. Un salto de imaginación increíble. ¿El qué? Postuló que existía un nuevo tipo de corriente. La llamó la corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento. Su idea fue que un campo eléctrico que cambia con el tiempo en el vacío, como el que hay entre las placas del condensador al cargarse, es equivalente a una corriente y que, por tanto, también genera un campo magnético. Un momento. La idea de que un campo cambiante en el vacío, sin materia, sin nada moviéndose, pueda crear otro campo, suena casi a magia. Fue absolutamente revolucionario. Era pura teoría, pura imaginación matemática que, resulta, describía la realidad a la perfección. Y con ese añadido, la cuarta ecuación, la ley de Ampère-Maxwell, ya cuadraba. Cuadraba y el círculo se cerraba. La simetría era perfecta. A ver, recapitulemos esta danza. Un campo magnético que cambia crea un campo eléctrico en forma de remolino. Sí. Y gracias al añadido de Maxwell, ahora sabemos que un campo eléctrico que cambia crea un campo magnético, también en forma de remolino. Se generan el uno al otro. Se alimentan mutuamente en un ciclo que no tiene fin. Es una de las ideas más bellas de toda la física. Lo es. Una danza autosuficiente que se propaga por el universo. Entonces ha completado el puzzle, ha unificado las leyes. ¿Y cuál es la gran revelación que sale de todo esto? La revelación es la consecuencia inevitable de esa danza. Imagina que en un punto del espacio tú perturbas el campo eléctrico. ¿Vale? Al variar, según la ley de Ampère-Maxwell, va a generar un campo magnético a su alrededor. ¿De acuerdo?
Pero este nuevo campo magnético, claro, también está variando. Así que, por la ley de Faraday, generará a su vez un nuevo campo eléctrico un poquito más lejos. Y este nuevo campo eléctrico vuelve a crear otro magnético, y este otro eléctrico, y así una y otra vez. Es una reacción en cadena. exacto. Una perturbación que se mantiene a sí misma y viaja por el espacio. Precisamente, una perturbación que se propaga por el vacío sin necesitar ningún medio, ninguna materia. Y una perturbación que se propaga en el espacio es, por definición, Una onda. es una onda. Maxwell se dio cuenta de que sus ecuaciones predecían la existencia de las ondas electromagnéticas. Y aquí es donde llega el momento eureka, me imagino. Porque una cosa es predecir una onda en la teoría y otra es saber qué es. ¿Pudo calcular algo sobre ella? ¿Su velocidad, por ejemplo? Ese fue el golpe de genio final. Se dijo, voy a calcular a qué velocidad se movería esta onda. ¿Y cómo lo hizo? No necesitó ningún experimento nuevo, solo sus ecuaciones y dos constantes que se conocían muy bien en la época por experimentos de laboratorio, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío. O sea, números que salían de jugar con baterías, cables e imanes. Exactamente, nada que ver con la luz. Y va a calcular la velocidad de su onda misteriosa solo con constantes de la electricidad y el magnetismo. ¿Y qué? ¿Qué le salió? Pues metió esos dos números en su teoría, hizo los cálculos y la matemática le devolvió un valor. ¿Cuál? Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Un momento. 300.000 kilómetros por segundo. Esa cifra es Es la velocidad de la luz. la velocidad de la luz. Exacto. Para entonces, la velocidad de la luz ya se había medido con bastante precisión. Y el valor era, increíblemente idéntico al que Maxwell había calculado. La conclusión era ineludible. Se le tuvo que poner la piel de gallina. Imagínate el momento. Es que es alucinante. Partiendo de chispas y de imanes, sus ecuaciones le acaban de gritar que esa onda que ha descubierto es la luz. Él mismo lo escribió, con una prosa muy científica, pero que deja ver el asombro. Difícilmente podemos evitar la conclusión de que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Había unificado los tres mundos, la electricidad, el magnetismo y la óptica. Eran uno solo. Eran uno solo. Y la confirmación final de todo esto llegó después, ¿no? Porque esto, por muy elegante que fuera, seguía siendo una teoría. Sí. Y es una pena, porque Maxwell murió muy joven, en 1879, y no llegó a verlo. Vaya. Fue en 1888 cuando Heinrich Hertz, en su laboratorio, consiguió generar a propósito estas ondas con un circuito y detectarlas a distancia. Creó las primeras ondas de radio. Demostró que era real. Demostró que las predicciones de Maxwell eran una realidad física. Y con eso abrió la puerta a todo, a la radio, a la tele, al wifi, a nuestro mundo. La síntesis de Maxwell es, sin duda, uno de los mayores logros intelectuales de la historia. Nos enseñó que fuerzas que parecen distintas en nuestro día a día, en el fondo pueden ser facetas de una misma realidad. Y no solo explicó lo que se sabía, sino que predijo cosas nuevas. Exacto. Pero fíjate, su obra nos deja una pregunta fascinante, una pequeña espinita en esa simetría tan perfecta. Sí, porque como hemos visto, sus ecuaciones describen cargas eléctricas, los grifos del campo eléctrico. Pero prohíben las cargas magnéticas, los monopolos. Eso es, el campo magnético solo tiene bucles. Hay una asimetría. Cierto. Pero muchos físicos, como Paul Dirac, han especulado que, si existiera un solo monopolo magnético en todo el universo, eso explicaría otra cosa fundamental. ¿Por qué la carga eléctrica viene en paquetes? La cuantización de la carga, ¿no? Exacto, la carga del electrón. La existencia de monopolos haría las ecuaciones aún más bellas, aún más simétricas. Sería el broche de oro. ¿Y se han encontrado? Jamás. Y no será porque no se busquen, ¿eh? Los físicos los buscan por todas partes. En rayos cósmicos, en el gran colisionador de hadrones. Pero nada. Hasta ahora, nada de nada. Así que nos queda una idea final para darle una vuelta. Si un día, en algún experimento, apareciera una de estas partículas, un monopolo magnético. No invalidaría el trabajo de Maxwell. Al contrario. Al contrario, lo completaría de una forma poéticamente perfecta. Cerraría la última asimetría. Nos recuerda que incluso en las teorías más sólidas que tenemos, la naturaleza todavía podría guardarse una última sorpresa. Una última sorpresa simétrica por desvelar.